Bueno, y en esta conversación de repente me llamó la atención porque nunca había escuchado el apellido Cheire. El hombre que me tenía oculto a mí hablaba con Cheire padre. Por lo cual yo derivo, de una especulación personal mía, que seguramente ese general Cheire, el papá del de ahora, no estaba metido en el golpe. Porque no entiendo cómo... lo que buscaban por teléfono, porque todos eran amigos de la familia Paredes, era saber qué había pasado con el Coco Paredes, que ya a esa altura estaba muerto, pero no se sabía. Entonces el señor que me tenía en su casa llamaba a Paredes decía, me sacaba a hablar con Cheire, llama a tu Cheire, ahí empezó a sonar el nombre. Entiendo que fue director de la escuela militar Cheire, o subdirector o director, pero algo tuvo que ver en la escuela militar. ¿La teniente? Sí, no, el padre. El viejo Cheire, estoy hablando del padre. ¿No fue comandante? No fue comandante jefe, fue director de la escuela militar, creo que fue. Cheire Tutén era el otro. Que tú me estás hablando. Sí, no fue director de la escuela militar. ¿No? Bueno, tenía un cargo importante en el ejército. Entonces la conclusión es que yo llegué en ese minuto de que este Cheire que se estaba hablando, porque uno tenía que pensar que los teléfonos estaban intervenidos, que habría algún control. Si él se atrevía a hablar con el hombre, por supuesto Cheire sabía que yo estaba escondido ahí, del caso de Paredes, que era una persona pública y era muy odiado Coco Paredes por su trabajo en investigación, yo llegué a la conclusión que lo más probable es que ese Cheire no era golpista, y me quedé para siempre con esa idea, nunca he tenido posibilidad de comprobarlo, pero esto que me consta. Ahora el hijo es otra cosa. Yo creo que Cheire es un militar muy excepcional, ¿eh? Es un tipo primero culto, no es así la mayoría de los generales de ejército, desgraciadamente. Es un tipo preparado, tiene varios magísteres, un tipo muy estudioso. Él fue el que convenció al presidente Lagos en un encuentro en España, y no solo a Lagos, sino que también a Gabriel Escalona, de que el ejército está lo más democrático que hay, que es absolutamente falso. Pero hubo un seminario en España hace años atrás, no sé si se acuerdan de eso, repercutió aquí, se habló de nunca más. Entonces empezó a aparecer Cheire como una figura distinta del resto. Yo coincido que efectivamente el perfil de Cheire no es igual al de Pinochet, por ejemplo. No solo por la cara de asesino del Pinochet, sino porque Pinochet era bruto, Cheire es culto, tiene preparación, tiene un mejor discurso, trata de caer bien, etc. Pero eso no lo libera de responsabilidades penales. ¿Qué pasó? Las cosas que yo conozco personalmente por los expedientes, que los he leído varias veces de Cheire, son a lo menos lo siguiente. Primero, integró consejos de guerra en La Serena. Consejos de guerra que condenaron en un caso a muerte y en otro recibido del peso. Él firmó esos consejos de guerra, está su firma, no los presidía, pero era miembro de los consejos de guerra, y esos consejos de guerra, el mismo que tuvieron los compañeros de la FACH, eran una impostura. Esos se basaban en el decreto número 5 del 12 de septiembre del 73, que Pinochet dictó declarando guerra interna, y si había guerra se justificaban los consejos de guerra, como su nombre lo indica. Es decir, él fue parte de una maniobra burda. Él no puede sino haber salido de esos consejos de guerra, no eran legales porque era cuestión de salir a la calle y darse cuenta que guerra no había, ¿no? Y si no había guerra no podía haber consejo de guerra, y él fue parte de un consejo de guerra que condenó gente. En el caso del niño de Herman no se le puede culpar por el hecho de haber pescado al niño y haber llevado un convento monje, eso sí no es ningún delito. El delito de él es su cinismo, haber dicho que solo cuando recién el 2000 y tanto se presenta la guerra, recién se entera que era falso, que los padres se habían dinamitado, no se la creen de su abuela. Él era ayudante del comandante del regimiento Arica, Darío Apóstol. Por lo tanto, el hombre más cercano al jefe de los que daban la orden. ¿Cómo no iba a saber cuando se entregó el niño? Nadie es tan imbécil en Chile, no iba a saber que la patrulla militar, que su jefe había dado la orden, había asesinado a una pareja extranjera. Eso no se lo cree nadie. Y eso es lo que más molesta en esto. Es el cinismo de Cheire de ocultar algo que todos no saben. Es cierto, como hace Raúl, que él no hubiera podido ser mucho más, ¿sí? No le estamos exigiendo otra conducta. Él pudo no, por eso yo creo que Cheire tiene más responsabilidad moral y ética que jurídica, porque pudo no haber hecho más, pero si sabía la verdad, él no puede seguir sosteniendo hasta tantos años adelante que no supo lo que ocurría. Otro, él está nombrado como autor del asesinato de 2 niños de 9 años, no recuerdo ahora los nombres, en Coquimbo. Fue sobreseído muy apenas. El propio Juan Guzmán, que lo sobreseyó, tenía ya confesado serias dudas de si era correcta su actitud de sobreseerla porque no hubo pruebas suficientes. Pero ya vamos sumando ya 3 o 4 casos ya.
y fue efectivamente, consta en el expediente, y esto entiendo que no es delito, los militares me pueden decir, yo creo que no es delito, pero por todo caso no es muy agradable. Él fue encargado de dar el tiro de gracia a rematar a los 15 compañeros de la caravana de la muerte de Caso La Serena. Eso está en el expediente. No sé si para las fuerzas militares en un supuesto estado de guerra eso no debe ser delito, supongo que no. Pero en todo caso no es muy bonito. Es una cosa misericordiosa. Claro, se supone que le hace el favor de matarlo para que no sufra. Bueno, eso lo hizo el TDC. Por lo tanto, y su actitud, francamente, en el programa de televisión me terminó por romper todo respeto que se pudiera tener, porque no me pareció una actitud honesta. Creo que pudo tener una actitud distinta. Pero lo último, fue comandante en jefe y estuvo en la mesa de diálogo y mintieron. Ellos dijeron en la mesa de diálogo, entregaron una lista larga de nombres. 8 de ellos, no recuerdo sus nombres ahora, habían sido lanzados al mar, pero para mala suerte de Scheide, como a los 2 meses de la mesa de diálogo, sus cuerpos aparecieron ahí en la memoria, en algún lugar, parece que en el patio 29, pero demostraba la mentira. El comandante en jefe decía blanco y era negro. O sea, mintieron. Por lo tanto, el respeto hacia Scheide creo que creo que es una mala persona, creo que no actuó bien. Esa es mi opinión personal, aunque no se le pueda condenar penalmente, pero creo que no es una persona que nos merezca respeto. Puede ser diferente a otros, pero tuvo la verdad en sus manos, fue comandante en jefe y seguimos sin saber dónde estaba teniendo esa versión. Compañero, tendría que haber renunciado cuando ocurrió la muerte de los conflictos en la montaña, ¿no? Era comandante en jefe. 40 su oficial y no renunció, y nadie le exigió la renuncia. Una pregunta que para ¿piensan ustedes que se hubiese podido evitar el golpe de Estado? ¿Piensan ustedes que se hubiese podido evitar el golpe de Estado? Bueno, cualquiera opinión un poquito ficción a esta altura, pero había tal convulsión en el país que, a ver, parto por decir que nada justifica un golpe de Estado, ni mucho menos como se llevó a cabo en Chile. Sin embargo, por otro lado había una convulsión en el país tremenda, una división que cortaba iglesia, familia, parte de las Fuerzas Armadas, estaba todo el país dividido. Había que, no sé, esperar que una fuerza superior pudiese soldar lo que estaba roto, y quién sabe si las Fuerzas Armadas eran llamadas a hacer eso, no es su función, para nada. Pero frente a un caos, no sé, podrían haber tenido una actuación que permitiera el diálogo o imponer el diálogo y buscar la manera en que las soluciones políticas fueran las que... Pero eso, como digo, es ficción, ¿no? Era una situación sumamente tremenda la que se vivía en ese momento, y solamente la voluntad de las partes pudiera haber evitado el golpe, pero es difícil pensar que existía. No sé qué piensa Eduardo al respecto. Yo francamente a esta altura estoy convencido que no se habría evitado, y no por el caos interno que a su vez fue creado. Yo creo que no se habría evitado porque hay que pensar en el contexto de la época, el contexto de la Guerra Fría, de un mundo muy bipolar, muy exacerbado. Está en ese minuto avanzando logros económicos y sociales de la Revolución Cubana en el 59, es otro el contexto de América Latina, el mundo está avanzando hacia la izquierda, hay tendencia hacia los socialistas. En América Latina asumen gobiernos muy distintos a los anteriores. Yo voy a augurar en Brasil, que ya había sido defenestrado, Frente Amplio en el Uruguay. Es decir, hay un escenario político distinto, y eso hace que Nixon y Kissinger se reúnan, ¿no es cierto? Apenas triunfa Allende, el 70, llaman inmediatamente a Agustín Edwards, se reúnen en el Salón Oval y deciden que hay que impedir que Allende sea presidente. Por lo tanto, creo que no nos salvamos de ninguna manera, porque el golpe no tiene ni tanto que ver ni con el desabastecimiento, ni con el caos, ni con el desorden, sino que de los dueños del mundo de la época, uno de los dueños dijo, no, hasta que llegamos. Tenemos que reventar la economía. Esa fue la base textual de Nixon. Tenemos que reventar la economía chilena. No había de dónde salvarnos. Y yo creo que se les debe haber caído el pelo, igual que a mí,
porque cuando se nacionaliza el cobre, la Unión Popular logra convencer a todas las fuerzas políticas nacionales. La ley del cobre fue votada hasta por la derecha, lo que mostraba una unanimidad en cambios de fondo que afectaban los intereses del imperialismo. Fueron, acuérdense compañeros, como cantaban los chicos al empezar este acto, fueron los bancos, todos, el comercio exterior, los trabajadores formaban parte de los consejos de dirección en las empresas, incluso en las particulares. El cobre era chileno, la ITT se nacionalizaba. Estados Unidos no podía aceptar un gobierno que además había llegado al poder por una vía democrática, por las elecciones. Allende gana el 70, el 71, 72, no recuerdo bien, hay elecciones municipales, sacamos el 51,3%. Es decir, estábamos avanzando a tal punto que íbamos a ser mayoría absoluta para los cambios. No se necesitaba disparar ni un arma. Por tanto, creo que el golpe se hizo inevitable por la profundidad de los cambios de Allende en un país aislado, en un mundo bipolar en que no había influencia militar ni política de la Unión Soviética. Es más, la Unión Soviética no tuvo, porque no quiso o no pudo, una actitud de una ayuda más concreta a la Unidad Popular. Las razones las dirá la historia, pero fue cierto que efectivamente no hubo el respaldo que hubiéramos deseado tener respecto de la Unión Soviética. Se considera por la derecha porque influyó en el golpe la presencia de Fidel Castro en Chile. Si uno lo piensa en concreto la situación de ese momento, sí, un error que ha estado tanto tiempo, pero si lo piensa uno con la cabeza limpia, ¿qué tiene de malo que un presidente esté un mes o 2 meses en otra parte? Si además no andaba formando milicias ni cosas parecidas, pero estábamos tan ideologizados todos que eso fue también una contribución real a exacerbar el ánimo de la derecha. Por eso categóricamente creo que el golpe se tornó inevitable, porque avanzamos más de lo que nos permitía uno de los dueños del mundo. No hicimos un cambio en la medida de lo posible, como diría don Pato Belvi. No, hicimos un cambio en la medida de lo imposible, y por eso nos costó retroceder 50 años. Yo tengo otra opinión, pero no me corresponde darla aquí. La última pregunta. ¿Será posible que algún día se publique la lista de los militares leales, tantos oficiales como subalternos? Como decía en mi intervención, lentamente han ido quedando en evidencia los nombres de estas personas. Por las razones que yo explicaba también, lamentablemente ha sido más conocido por la opinión pública la gente de la Fuerza Aérea. En primer lugar, por este juicio tan embullado por su torpeza, y por lo tanto han sido ignorados los nombres. Hay militares, hay miembros de las fuerzas del ejército, un numeroso número de oficiales y suboficiales que también fueron dados de baja por su consecuencia y adhesión al gobierno de Allende, por tanto su oposición al golpe. Y en este momento se está haciendo una recopilación de esos nombres en un libro que se está haciendo, lo está haciendo el señor Miguel Prieto. Ha estado entrevistando y está recopilando, y yo espero que antes de fin de año ese libro esté listo, y allí va a estar, o va a haber, por lo menos va a estar reflejado el nombre de todos los oficiales y suboficiales que fueron leales a la Constitución y al presidente Allende. Bueno, compañeros, hemos dado por... ¿Tienes otra pregunta? Sí. Primero, un aviso económico. El día sábado 14 de septiembre, desde las 18 a 22 horas, en este local, vamos a realizar como Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren una peña. Esa peña va a ser un momento de convivencia y queremos invitar a todos ustedes. Vale solo 3.000 pesos, y aquellos que tengan interesado en comprar, aquí tengo algunas entradas que se las ofrezco gentilmente. Segundo aviso, queda un ejemplar de un libro acá que vale solo 5.000 pesos. El que tenga interés se puede acercar, comprárselo a la compañera Carlota. Tercero, estamos corriendo una lista, no sé quién la tiene en este momento,
de quienes estén interesados de recibir nuestros documentos enviados por correo. Si alguno aún no se ha inscrito en esa lista, puede pasar aquí donde la secretaria del CEIDE, la compañera Carlota, e inscribirse. Estos son avisos y entonces el compañero me pidió para pasar otro aviso. Este aviso a propósito del golpe de Estado. Y no es para pedirle plata, ni mucho menos. Mira, en el mundo se discute si un golpe de Estado en sí es un delito simplemente político y por tanto prescribe, o si es un delito de lesa humanidad y por tanto no prescribe nunca. Nosotros presentamos con las agrupaciones familiares en diciembre del año pasado una querella por el golpe de Estado en Chile, donde apuntamos básicamente a los civiles. Esa querella está en desarrollo. Va a ser citado la próxima semana a declarar Agustín Edwards. Después va a declarar Pablo Rodríguez, Roberto Tine, Manuel Fuentes Buena. Es decir, el baile no terminado. Porque en verdad es un vacío grande que no haya caído ni un civil, porque es solo los militares. Pero lo que les quiero decir es que hay una mujer que se llama Mariana Mota, jueza uruguaya, que es la única persona en el mundo que se atrevió a dictar un fallo condenando a Bordaberry específicamente por el delito de golpe de Estado, por lo cual sentó jurisprudencia que nos ayuda mucho a nosotros. Y condenó por el delito de golpe de Estado en Uruguay, lo que obviamente, tal como sucede en todos los países, la Corte Suprema se indignó, la sacó de la justicia penal y la tiene ahora relegada a un juzgado civil. Ella está reclamando en instancia internacional, ha sido recibida en Europa. Es realmente una mujer de un extraordinario coraje. Duele contárselo, pero el presidente Mujica no tuvo los pantalones para defenderla y más bien se puso al lado de la Corte Suprema. En cambio, la esposa del presidente Mujica, que es senadora, salió a la calle con un cartel, hay fotos, exigiendo la defensa de la jueza Mota. Bueno, la traemos a Chile. Va a estar aquí del 4 al 8 de septiembre y los invito cordialmente, gratuitamente por supuesto, a dos actos. Uno va a ser el día jueves 5 de septiembre a las 6 de la tarde en la calle San Martín 73, que es el local de la Asociación de Jueces. Es muy interesante que la Asociación de Jueces aceptó invitarla, y no obstante que está perseguida por su Corte Suprema. Va a ser recibida también por la Corte Suprema. Y el segundo acto es el viernes 6 en el local de la Universidad Diego Portales, ubicada en calle República 105. En gran bastida va a estar el juez Guzmán, varios abogados chilenos, una abogada inglesa, pero creo que es muy importante primero rodearla del afecto y el cariño del pueblo chileno por haber tenido no los pantalones, la falda de haber condenado por el delito de golpe de Estado, que es un fallo único en el mundo. Y el segundo, porque a nosotros nos viene de perilla, por compañero que una jueza uruguaya hable, porque el delito es el mismo, incluso la figura penal es muy parecida. Se llama alzamiento armado contra el régimen constitucionalmente constituido. Así lo dice el Código Penal chileno, así lo dice el Código Penal uruguayo. Jueza Mariana Mota, Chile, jueves 5, viernes 6. ¿Y el fallo La mala suerte de siempre. Dictó el fallo y al poco tiempo se murió Bordaberry. No se pudo cumplir. Pero está resistente. Hay otro, ¿podría pasar una visita que tiene relación con esto? Con la ceremonia del día, el día 6. ¿Me permite o no? Ya lo estoy haciendo. Sí, el día 6, es imposible pararte. Dímelo. El día 6 en Los Ángeles se va a realizar una evaluación a honor, en homenaje a los caídos en Nausach durante la dictadura. Y hay precisamente un caído de los militares democráticos, compañeros nuestros de la Fuerza Aérea, Enrique Reyes. Es el compañero de una colega actual profesora, y ella me ha encargado que invite y que haga algo así, que concurra. Si los dividimos, hay para todo, para cada cosa podría haber alguna presencia, ¿no es cierto?, como lo estamos haciendo aquí. Eso, gracias. El 6 en Los Ángeles a las 19 horas, en el Salón de Honor. Otro aviso. Sí, también un aviso económico, que en el PEA estamos realizando también a propósito de los 40 años del golpe. Tiene que decir pedagógico. Claro, en el pedagógico, en el ex pedagógico hasta LUMS, estamos realizando a propósito de los 40 años del golpe, porque consideramos que es importante tanto rescatar la memoria como la lucha que se dio durante el proceso de dictadura. Y estamos realizando un foro
El foro tiene por nombre, no muy agradable decir, que parte con exterminio, exilio y resistencia. Y tenemos 3 compañeros invitados. Primero está Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de los Derechos Humanos, candidata a diputada por la Expresión Central. Segundo, el compañero Luis, ahí hablando desde el exilio, que también es súper importante. Y cuarto, en el ámbito de la resistencia, en la conformación del Frente Patriótico, el compañero César Punces, que estuvo en la Operación Siglo XX. Y sobre todo hablando de la ofensiva final, igual fue el rol sumamente importante que jugó el Frente Patriótico en la recuperación de